Hola, hola, estimados estudiantes de nuestra clase de instrumentos en forma virtual a distancia ultragaláctica. Espero que hasta ahora, bueno, pues vayan ya adelantados con su trabajo. Les recuerdo que en las últimas asesorías por WhatsApp, las asesorías por Google Meet, pues estuvimos adelantando, ¿no?, nuestro cuadro de operacionalización. Les recuerdo, les vuelvo a insistir que el cuadro de operacionalización es sumamente importante. Es de donde sale nuestro instrumento y creo que en este momento estamos en la temporada en la que ustedes ya deben estar trabajando probablemente con la elaboración de su instrumento imprimible y su Google Forms. Así que, pues suerte con eso. Yo espero que para esta semana, pues ustedes ya tengan esa producción terminada. Y por lo pronto les voy adelantando lo que vamos a conocer esta semanita, ¿sale? Que lo vamos a hacer. Esto que les voy a mostrar en realidad lo vamos a hacer cuando ya tengan ustedes todas sus encuestas aplicadas. Les recuerdo que la meta son 100. Repito, la meta son 100 aplicaciones de su encuesta, sea en Google Forms o sea en modalidad presencial. Les recuerdo que para la modalidad de presencial es importantísimo que ustedes cuiden el formato físico, que no les salga muy oneroso, que también sea viable visualmente para los sujetos, etc. Les recuerdo que comentamos que este domingo pues estará aquí en la plataforma ya un otro videíto, o seguramente a estas alturas ya dejé otro videíto para explicarles tanto sus actividades de modalidad aplicada en presencial, pero también en Google Forms. Lo importante ahora, colegas, o que me interesa que ustedes sepan es cómo vamos a ir haciendo los cálculos más importantes de nuestro instrumento. Para eso es esta presentación, ¿ok? Así que les recuerdo que el instrumento que ustedes están haciendo es netamente un medio, ¿sale? Nunca un instrumento psicológico es un fin per se, sino es digamos, un puente para llegar precisamente a la psique humana. Y en ese sentido debemos de estar siempre como muy cuidadosos a no asumir que el test es la persona, ¿no? Finalmente es una parte de la persona y aparte puede estar incluso con errores, como cuando pensamos en esta analogía de una báscula en un supermercado. Ustedes van con toda la confianza Calimax, Soriana, Gol, etcétera, y ustedes van y quieren pesar 1 kilo de papas. Y ustedes tienen confianza en que este mercado o este supermercado va a tener básculas calibradas, es decir, que les va a dar kilos precisamente de 1000 gramos, ¿no? No de menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta que uno de estos mercados les está haciendo trampa, chanchuy, ahí como que sus kilos de papas no resultan de los 1000 gramos, y de pronto se empiezan a dar cuenta ustedes como con la gasolina, ¿no? Que también hay gasolineras que incluso nos dicen que nos pueden probar, ¿no? Con todos los pelos de la burra en la mano, que ellos manejan litros de litro, ¿ok? Y en ese sentido es lo mismo con psicología. Debemos recordar entonces que nuestro instrumento es un medio, pues, así como la báscula, así como la pipeta en la que nos van a medir el famoso litro de gasolina. Son medios para conocer una condición. Y en este caso, pues es para conocer la condición de la mente humana. Ahora bien, ¿se acuerdan seguramente de esta slide que les pongo y que estuvimos trabajándola ya varias semanas atrás cuando tomamos el tema de validez? Describimos varios tipos de validez y luego hablamos de la confianza, ¿no? O de la confiabilidad. Hoy me gustaría retomar la parte de objetividad, colegas, solamente para poder cerrar y hacerles un poquito como refrescar mente acerca de qué hemos estado haciendo y qué tenemos que hacer para que la objetividad siempre esté presente en el instrumento. Obviamente la idea es que ustedes siempre estén pensando en que van a hacer su instrumento sin sesgos, sin meter su visceralidad, su mente, sus emociones. Hagan de cuenta que esto de hacer instrumentos es como cuando van a atender un paciente o un cliente en el futuro. Si el cliente empieza a llorar frente a nosotros por alguna condición, nosotros no podemos llorar con él, no porque no podríamos, porque somos humanos, sino porque nuestra posición profesional en ese momento llorar no sería la mejor respuesta. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, digamos como un poco entre distantes y cercanos, si se puede decir, de tal manera que podamos acompañar al cliente, pero al mismo tiempo nosotros no nos vamos, no nos arrastramos, ¿no?, con esta emocionalidad del cliente. Así que es lo mismo acá. El instrumento quiere decir
cuando hablamos de objetividad, que ustedes van a mantener esta postura en donde el instrumento va a dejar, lo vamos a dejar ser, ¿no? Que el instrumento recoja lo que tenga que recoger de datos de las personas, sin nosotros influir y en tratar de sacar lo que nosotros queramos. La meta es precisamente hacerlo de esa forma para que sea mucho más, digamos, como transparente, ¿no? Así, si ustedes tuviesen que presentar ese instrumento ante otros profesionales, podrían defender su objetividad y podrían decir, este instrumento se hizo perfectamente con todas las muestras científicas o toda la sistematización científica posible. Entonces, como ven, la palabra clave cuando hablamos de objetividad es precisamente evitar estos sesgos, estas tendencias que ustedes como humanos, al aplicar un instrumento a otros humanos, pudieran estar involucrando. ¿Okay? ¿De qué se trata esto? Pues precisamente de evitarlo. ¿Y cómo podemos hacer esta distancia? Pues una de ellas es buscando que ustedes al aplicar su instrumento, si ustedes van a ir en presencial, cara a cara con los estudiantes de bachiller, con los alumnos de secundaria, con los estudiantes universitarios, con las amas de casa, con los trabajadores de una empresa, a donde ustedes vayan a necesitar aplicar su instrumento para sacar esos datos, la idea es que todos ustedes, si son 5 integrantes en el equipo, todos den las mismas instrucciones, todos se comporten lo más cercano posible y que también demos las mismas condiciones a los participantes. Es decir, que llevemos, no sé, lápiz Ticonderoga número 3 para todos los que van a participar y no que uno conteste con pluma, otro con un plumón, etcétera, sino que estas condiciones similares, lo más homogéneas, puede ayudar a que ustedes no estén influyendo directamente, sino precisamente todos los miembros del equipo tienen las mismas instrucciones, explican lo mismo cada vez que aplican la encuesta y por lo tanto, de alguna forma, eso pareciera ser cierto elemento de seguridad y que no deja que se arrastre, pues, finalmente nuestro trabajo por las individualidades, pues. Ahora, hay muchos autores que señalan que precisamente para lograr esta objetividad hay que mantener 2 conceptos esenciales. Sampieri lo dice, Jorge Supo también lo señala, y hablan de validez interna y validez externa. Cuando se hacen diseños de investigación y se tienen que pensar todas las posibles condiciones, digamos como de peligro que pueda haber para que la investigación se invalide, debemos de pensar en estos 2 fenómenos de la validez interna y externa. En el caso de la validez interna, como ustedes ven aquí, hay que cuidar 2 tipos de sesgo, colegas, particularmente los que tienen que ver con, en este caso, lo que llamamos la selección y la medición. Es decir, la selección de nuestros sujetos y el propio proceso de medición. ¿A qué se va a referir esto? Que podemos tener el gran error de elegir, por ejemplo, una población que no sea la más representativa de la población a la que quisiéramos nosotros poder estudiar. En psicología es prácticamente imposible estudiar todo el fenómeno con todas las gentes. Si ustedes quieren estudiar alumnos, por ejemplo, bachilleres, pues no podemos agarrar a todos los bachilleres de todo el mundo mundial. Tenemos que agarrar solamente algunos. Y en este caso, como ustedes recordarán, colegas, hay 3 factores que hemos dicho siempre están en la cabeza de todo investigador: dinero, tiempo, recurso humano. Esos 3 son los que van a empujar, mermar o disminuir la velocidad o el alcance de una investigación. En este caso, si ustedes no tienen dinero suficiente o financiamiento, no tenemos todo el tiempo del mundo, ni tampoco son ustedes una gran cantidad de recurso humano o de manitas pues para trabajar en esto, pues obviamente eso puede ser un elemento que disminuya nuestra, digamos, con nuestro impacto en la investigación. Y por ello, es evidente que si ustedes son pocos, no tenemos financiamiento, ni tenemos todo el tiempo, podemos arriesgar hasta cierto punto la investigación al hacer una selección inapropiada de nuestra población por esos factores. De hecho, les recuerdo, colegas, que en nuestro trabajo o en este instrumento, lamentablemente, la condición de tener, de no poder llegar a toda la población en su momento, pues va a generar que tengamos que hacer un muestreo, ¿no? Sacar solamente una parte de la población. Ahora, seguramente ustedes se han dado cuenta, bueno, no hemos utilizado ninguna fórmula para extraer cantidades de personas que sean representativas, estadísticamente hablando. Lo más sano,
lo más adecuado para la validez interna de su estudio, de su aplicación de instrumento, debería de ser que pudiéramos hacerlo al azar. Es decir, hacer una aplicación de fórmula matemática y sacar la población más idónea. El problema aquí es que no tenemos ni el recurso ni el tiempo para poder hacerlo. Así que todos ustedes están aplicando hacia un tipo de muestreo que se le conoce como muestreo a conveniencia. Tiene un nombre y así la vamos a llamar, muestreo a conveniencia. Precisamente porque es algo conveniente para ustedes. Encaja con sus tiempos, las distancias que pueden recorrer, pero seguimos respetando que sea aproximadamente la población de individuos que nos conviene, digamos, abordar, ¿no? Entonces, como ven, aquí les estoy presentando un listado de algunas amenazas, así lo llama Sampieri, amenazas que pueden golpear, disminuir, mermar la validez interna de una investigación. En el caso de ustedes, colegas, yo he insistido mucho que este que se llama mortalidad es probablemente el que más nos puede afectar, porque la mortalidad no se refiere a que mueran nuestros sujetos, sino a que si nosotros vamos a aplicar la encuesta a lo mejor a un salón de preparatoria del CECITE Xochimilco y llegamos y hay 50 alumnos y ustedes muy bonitos ya dijeron sus instrucciones, ustedes van peinados, bañados y perfumados y aún así hay estudiantes que no quieren contestar o en ese momento empezaron a contestar y luego ya no quisieron porque se les hizo muy larga la encuesta. Entonces, esos participantes ya abandonaron pues nuestro proyecto. Así que tendríamos que considerar a ellos como una especie de mortandad, como quienes los dimos de baja, pues, ¿sí? Por lo tanto, dice Sampieri, cuando tengamos este problema de mortandad estadística, pues hay que buscar más participantes, como dice aquí, reclutar más personas para que compensemos a aquellos que en su momento pudiéramos perder en el camino. Recuerden que la meta, lo he dicho ya al principio de este video, son 100 aplicaciones. Así que, como ven, pues hay que aplicar bastantes. Entonces, para que podamos tener un estadístico bastante potente. Entonces, vean que todos estos, no los vamos a revisar todos aquí, pero todos estos pueden ser elementos que disminuyan en algún momento la validez de cualquier investigación. En nuestro caso, recuerden que ustedes están haciendo un tipo de investigación muy especial, que es construir el instrumento, construir una herramienta. Y que lo hemos dicho una y otra vez, se enmarca dentro de la investigación cuantitativa, pero de tipo exploratoria o descriptiva. No están haciendo la gran investigación explicativa, pues, ¿sí? Esas que nos dijeron desde la secundaria y la prepa que según con hipótesis. No es cierto, nunca hemos hecho una investigación, nadie en esos niveles educativos, porque no tenemos financiamiento, porque no tenemos el tiempo, ¿ok? Hasta ahora que están en la universidad, están aprendiendo en este pregrado a hacer una investigación. Esta es quizá la primera que ustedes están haciendo formalmente, siguiendo aproximadamente o lo más que podamos los pasos para poder realizar un instrumento con cierto nivel de rigor científico. Pero cuando ustedes ya vayan a sus maestrías y su posgrado, seguramente si quieren hacer un instrumento, imagínense, un instrumento para valorar la personalidad del mexicano, ¿no? O del adolescente mexicano. Imagínense poder hacer un instrumento de esos y que luego ustedes lo vendan. Qué bien, pues para eso van a pasar por todo este procedimiento que están aprendiendo aquí. Solo que van a tener más tiempo, ojalá y tengan más financiamiento y obviamente que tengan mucho más nutrición académica. Van a ser más expertos cuando lleguen a querer hacer su maestría o su doctorado, ¿no? En este momento somos de pregrado y estamos haciendo un acercamiento lo más mejor posible a la vida investigativa. ¿Ok? Entonces, estos son las amenazas que pudiéramos tener. Ahora, el otro concepto, colegas, que nos menciona tanto Jorge Supo como otros investigadores, Aiken y también Sampieri, es que hay que cuidar la validez externa. Esta también en algún momento queremos todos los investigadores alcanzarla. Esto significaría, colegas, que si ustedes hacen este instrumento que están haciendo para aquí, para la gente en Mexicali, para los adolescentes de CECITE, para muchachos de alguna secundaria de aquí de Mexicali, para los propios universitarios, varios de ustedes van a aplicar con sus colegas universitarios de otras unidades, que yo les dije que no de Facultad de Ciencias Humanas nomás, ¿no? Que salieran, esa es la meta. Entonces, lo que significa la validez externa es que ustedes puedan poder traspolar los resultados que tengan de esta pequeña muestra a conveniencia que están tomando, puedan extrapolarlos más allá de la población mexicalense.
Imagínense ustedes que su instrumento pudiera aplicarlo a algún compañero allá en Guadalajara, ¿no? Y que tuviera resultados similares. O que pudiéramos conseguir a alguien por allá en Veracruz que también lo aplique con muchachitos de secundaria o con universitarios también de una facultad similar a la de nosotros de ciencias humanas o alguna similar de arquitectura, ¿no? O de administrativas. Imagínense que tuviéramos resultados similares. Eso quiere decir que su instrumento tiene cierta universalidad, es decir, puede demostrar que está tan bien hecho, que está tan bien cuidado y que representa muy bien la psicología o el aparato psicológico de un individuo. Entonces se puede generalizar, es decir, ustedes pueden hacer que ese instrumento se aplique como en el universo universal, pues, ¿ok? Fíjense que Sampieri nos vuelve a invitar a reflexionar con todo este listado, que cada vez que ustedes hagan investigación, ya sea del tipo exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional, cualquier tipo de investigación, piensen en esto. Fíjense que estos muchachos tenemos que sentarnos antes de que empecemos una investigación, mucho antes de que arranquemos la investigación, tenemos que pensar en estos dos fenómenos que pueden afectar nuestra objetividad. Así que en la siguiente ocasión tendrán ustedes seguramente en materias como investigación cuantitativa, etcétera, tendrán que ponerse a pensar en esto, ¿no? En desarrollar una investigación que cuide estos fenómenos. Ahora, ¿cuál es el que a lo mejor nos puede afectar de estos que nosotros tenemos aquí? Bueno, pues creo que de alguna manera pues son ustedes, es decir, el experimentador. Porque, como dice aquí, dice Sampieri, la amenaza puede ser que ustedes generen alteraciones o cambios que no se presentan en situaciones no experimentales, es decir, que el tratamiento solo tenga efecto con la intervención del experimentador. Fíjense qué interesante, porque ustedes a lo mejor son 5, 4, 6 personas en un equipo y uno de ustedes probablemente sea así como muy trucha, como que ya trae el feeling para hablar, ya es bueno para hacer estos speech con la gente. Y es el que probablemente se anime, ¿no? A ir a presentarse a un grupo de allá de arquitectura y a explicar de qué trata la encuesta. Pero esa no es la meta, colegas. La meta, si bien es qué padre que tengan ustedes un compañero que sea tan bueno para la labia, para hablar, para hacer discursos, pero la meta es que todos los 4 o 5 del equipo tengan la misma intervención, la misma capacidad verbal para intervenir con su público que va a ser sometido a la encuesta, porque la idea es que todo sea homogéneo, ¿ok? Que a todos lo mismo todo, ¿ok? No que el compañero que es buenísimo para hablar se la pase él haciendo muy buenas aplicaciones, que le explique muy bien el speech y si a ustedes les toca luego explicar en otro salón la misma encuesta, que no la puedan explicar igual. La meta es que todos la expliquen de la misma forma y presenten las instrucciones similares. Como ven, este es un factor que puede hacer una diferencia. ¿Qué tal si aquel que habla más apropiadamente le contestan más, los sujetos se sienten más cómodos, se hace mejor rapport y aquel que a lo mejor ahí todo nervioso anda dando las instrucciones, pues nadie le quiso contestar, todos contestaron no sé, no sé, no sé, al final ni le hicieron caso o le entregaron la encuesta sin completarla, ¿no? Entonces, vean que incluso eso tiene que cuidarse para mantenerse entonces la objetividad de un instrumento. Ahora bien, vamos a regresar un poco, colegas, vamos a dejar un poco el tema de la objetividad y me voy a regresar al de confianza, porque en este video la intención es que ustedes sepan sobre cómo vamos a hacer digamos, como el procedimiento número 1. El primer procedimiento estadístico que van a aplicar, ¿ok? Va a ir directamente orientado a lo que ustedes ya vieron en videos anteriores como la confianza o la confiabilidad. Recuerden que ya habíamos comentado en videos anteriores que este procedimiento estadístico nos va a dar cierto nivel de apoyo para considerar que el instrumento es, digamos, consistente matemáticamente. Habitualmente, como lo decíamos en videos anteriores, la confiabilidad o los niveles de confianza se utilizan 4 modelos que ya los vimos en anterior video. Nosotros solamente vamos a utilizar un modelo en particular, el cual se basa en un coeficiente. Y ese coeficiente, como ven aquí, va a tener valores entre 1 y 0. ¿Cuál es el motor estadístico que vamos a utilizar? Este que tenemos aquí, que se llama alfa de Cronbach, o Cronbach, lo llaman algunos. Lo que va a mostrar el alfa
Imagínense que yo lo he imaginado de esta forma y a lo mejor les ayuda a ustedes. Seguramente ustedes conocen las piñatas mexicanas que tienen como muchos picos, que están hechas de barro, como una olla, y que tiene muchos picos, ¿no? Que representan los picos de una estrella. Imagínense que matemáticamente nuestro programa SPSS o el programa STATS o el programa RStudio, el que ustedes estén usando, el programa, al meterle nosotros todos los datos de las encuestas y pedirle que haga este procedimiento llamado alfa de Cronbach, lo que va a hacer el programa internamente en la computadora, gracias a su algoritmo, pues a su programación como tal, va a generar un modelo tridimensional de una esfera, como las esferas del dragón, ¿sí? O las esferas los Pokémon. Pero cuando los datos, colegas, no están cercanos, no están consistentes, no son similares, pues matemáticamente, el mismo programa genera una especie como esa piñata con picos, como si los datos matemáticos se salen a manera de un pico y esos picos representan falta de estabilidad del instrumento, porque no hay consistencia. Los datos aparecen como muy lejanos. Imagínense que de pronto una pregunta por ahí en el instrumento que están ustedes aplicando para el estrés, preguntar algo como, yo opino que los tacos de carne asada son mejor que los tacos de cabeza. ¿Mm? No, pues nada que ver con el estrés, ¿no? Digo, bueno, tomar un taquito, pues ayuda al estrés, pero no debería estar ahí, pues la literatura no lo apoya. No tiene nada que ver. Y si ese dato se presenta al SPS, a nuestro programa, y lo obligamos a que aplique el alfa de Cronbach, dentro del programa se va a armar una especie de estrella con un pico largo. Ese pico largo va a ser ese dato de los tacos que no tenía nada que ver. Todas las demás preguntas sí están relacionadas, pero esa no. Así mero van a hacer todas las preguntas que ustedes tienen en su cuadro de operacionalización. Imagínense que visualmente, cuando el alfa de Cronbach es aplicado, nos va a dar numéricamente una esfera con picos. Entre más esféricos estén acomodados los datos, mucho mejor. Entre más picos tengan, es menos viable que el instrumento sea confiable, porque pareciera que las preguntas las hicieron, como dijimos al principio, al trochis mochis, sin estar basadas en literatura, y entonces, pues, obvio, el programa nos va a dar una estrella con un puño de picos, va a parecer como un erizo de mar, ¿no? ¿Ok? Así que vean que uno de los fenómenos que puede ayudar a que ustedes tengan un buen alfa de Cronbach va a ser tener una cantidad de ítems mayor. Entre más ítems tenga su cuadro de operacionalización, o sea, su instrumento, pues eso puede mejorar el instrumento y como dice aquí, vamos a disminuir la posibilidad de que a ustedes se les olvide meter algún rasgo, algún elemento o algún aspecto del constructo, ¿vale? Ahora, este coeficiente de fiabilidad nos va a generar entonces una numeralia dentro del SPS, colegas, que ya tienen que prepararse porque lo van a usar a partir de la primera semana de noviembre, cuando ya tengamos todos los datos listos en su base de datos. Les voy a enseñar cómo vamos a mirar los datos en una base de datos, ¿va? Bien. Les recuerdo, compañeros, que el dato así esencial que vamos a pensar al momento de tener nuestro alfa es el punto 800. Ya lo habíamos comentado en el anterior video, ¿vale? No debemos olvidar que el alfa debe ser igual o mayor a punto 800. No se les olvide eso porque vamos a ver entonces cómo lo vamos a lograr. Vean que entonces tenemos que generar primero de todas las variables, de cada cosa que pregunten en su encuesta, desde el cuestionario sociodemográfico que ustedes están integrando hasta las preguntas estilo Likert, todo va a tener que ser desarrollado en estadística descriptiva. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a aplicarle todo lo que conocen de las medidas de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, pero también todas las medidas em, de tendencia de dispersión, como la desviación estándar, por ejemplo, ¿no? O el rango, ¿sabes? Entonces, todo lo que ustedes ya han aprendido en estadística lo van a aplicar aquí.
Y una vez que ya tengamos toda nuestra hoja de variables, colegas, que les voy a recomendar en su momento que la hagamos primero en Excel y luego la vamos a transportar al SPS, que a mi parecer es uno de los programas más nobles para ustedes que están en el pregrado. Es un programa estadístico que está basado en ventanas, así que es muy amable, pues. El punto aquí es, ojalá y que lo tengan la mayoría. Y si no, no se preocupen, en las siguientes semanas vamos a ver cómo podemos hacer para que ustedes lo tengan. Al menos uno de cada equipo deberá de tenerlo. También pueden incluso encontrarlo en demo en la propia página del SPS de la IBM. Si ustedes nunca lo han bajado a su máquina, lo pueden bajar, solamente que dura como 30 días. Así que una vez que pues se acaba, ya no tienen oportunidad de usarlo. ¿Okay? Ahora, cada una de las variables, les digo, colegas, van a tener que graficar y van a tener que generar tablas, ¿va? Así que, ¿qué es lo primero que tienen ustedes que tener? Esto. Un Excel con todos los registros de cada sujeto. Aquí cada renglón es un sujeto, ¿no? Como ven, esta hoja que tengo aquí está basada en el estudio de aborto que hemos comentado anteriormente, que hicimos hace como 2 añitos. Y como ven, viene desde el consentimiento, el sexo, la edad, etcétera. Vean que ya está codificado. Esto quiere decir, colegas, que ya cada respuesta de los sujetos está pasada a un número. No podemos hacer una base de datos con palabras. Todo tiene que convertirse a número, puesto que si no es así el SPS no nos va a poder ayudar a convertirlo ni en un gráfico, ni en una tabla, ni nada. Por eso tenemos que convertirlo a número todo. Vean que aquí aparece ya el ítem 1 que le preguntábamos a los médicos, que le preguntábamos, oiga doctor, ¿durante un congreso médico evitaría una conferencia sobre el aborto? Y el médico tenía que contestar de acuerdo a estas opciones que ustedes ven aquí, que ya estaban codificadas. El 1 era totalmente de acuerdo y el 5 totalmente de desacuerdo. Vean entonces cómo cada uno de los médicos iba poniendo su respuesta acá. Aquí solamente les muestro esto, pero la base de datos se va a hacer gigantesca, porque si ustedes tienen 60 ítems, pues van a ser 60 columnas que tienen que ir llenando, ¿va? No se angustien, es trabajo manual, no pasa nada, simplemente es ponerse como bien truchas con la codificación que hayan asignado y cómo vamos a ir poniéndola en la base de datos. Ahora, cuando ya tengamos nuestra base de datos, les recuerdo que ustedes tienen que hacer un libro de códigos, que también lo expliqué en un video anterior. El libro de códigos que ustedes ya tienen ahorita es de la escala Likert, ¿no? Todos los ítems que están apareciendo en su instrumento deben estar codificados, deben de tener un valor y, ¿se acuerdan? Una dirección del ítem. Si ustedes no han hecho ese paso, no se preocupen, seguramente están por hacerlo, ¿va? Ya lo explicamos en videos anteriores, lo pueden volver a revisar 1000 veces si lo ocupan. Ahora, vean que aquí yo ya he codificado también otros valores. Por ejemplo, yo codifiqué sexo. Si los médicos me decían que su sexo era mujer o era hombre, vean cómo les he asignado números. Si es mujer, les ponía 1. Si es hombre, les puse 2. Aquí se me fue el avión porque puse un 6. Y vean acá en la escuela de práctica también. Cuando yo ya obtuve todas las encuestas, yo ya pude codificar, porque no podía saber qué códigos iba a haber, ¿no? Hasta que ya teníamos las respuestas. Igual ustedes, así va a pasar con todo su cuestionario sociodemográfico, van a tener que codificar cuando ya lo tengan. Pero lo que es escala Likert, recuerden que ya lo tienen codificado. Ya existe su libro de código en un Excel que yo les pedí que lo fueran preparando porque lo van a integrar al final como un anexo en su documento de Word que se llama el manual, ¿ok? De nuestro proyecto. Ahora, cuando ya tengan bien bonita su base de Excel, colegas, la vamos a exportar al SPS. Vean qué bonita se ve. Vean, aquí aparece el consentimiento informado, el sexo, la edad, la escuela de procedencia, el egreso de la licenciatura, el lugar de práctica médica, su religión, su estado civil y la ciudad donde trabaja actualmente el médico. Todo ya codificado. Vean que el SPS bien bonito, cuando tú le jalas un archivo de Excel, él lo entiende como un archivo con muchos números, así que inmediatamente los asigna, ¿no? Y vean que aquí ya al SPS le hemos tenido que dar el mismo código, por eso es importante que no se les olvide tener listo su libro de códigos, para luego avisarle, informarle al SPS cómo van a ser las respuestas para ese ítem. Les recuerdo que cada ítem
tiene una codificación diferente, dependiendo de la dirección del ítem. Por eso tienen que estar bien truchas poniendo la dirección del ítem desde antes que hagan su base de datos. O sea, a partir de que hagan su cuadro de operacionalización, ya tienen que saber qué dirección tiene, ¿va? Ok, ahora, ya tenemos nuestras bases, colegas. Esto es la parte más tediosa. Pasar los numeritos directamente al Excel y luego del Excel, ¡bam!, lo jalamos, se seca. Ahora viene lo bueno. Como les decía, todas las variables que ustedes tengan, desde las sociodemográficas hasta la escala Likert, si son 80, pues multipliquen 80 por estas tres cosas que van a hacer. ¿Okay? Tienen que hacer su tabla o su cuadro de medidas de tendencia central y de tendencia de dispersión, su tabla de frecuencias y su gráfico de estas frecuencias. ¿Okay? Para todas las variables se hará esto, de cada variable, ¿ok? Y tendrá su interpretación, por supuesto, no vale solamente ponerlos y ya. Tienen que poner debajo de cada tabla qué significan los datos que están ahí. ¿Qué significa que haya salido una desviación estándar de 0.415, ¿no? O que haya salido una media de 1.21 respecto a la media de 1. ¿Y qué significa el mínimo de 1 y el máximo de 2, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ser interpretado. Por eso no se angustien. Seguramente su documento llamado el manual del proyecto tendrá más o menos 100 hojas. Así que eso es normal, ¿va? Ahora, paso número 1, colegas. El paso número 1 que van a tener que estar haciendo seguramente la primera semana de noviembre, si es que esta última semana de octubre ya empezaron a recoger datos y si yo ya les estuve autorizando sus instrumentos, ¿va? ¿Qué van a hacer? Primero, sacar una cosa que se llama el análisis de fiabilidad por todo el instrumento. Vamos a ver cómo se hace. Este es el diagrama de flujo que van a tener que seguir. Van a utilizar su CPS y van a utilizar cada paso que está aquí. Les recuerdo que la intención de utilizar el alfa de Cronbach es precisamente para ahorrarnos el tiempo. Recuerden que hay 4 métodos, pero nosotros vamos a usar este que es el más bonito, ¿ok? Y aparte es más barato. Lo mismo, pero más barato, ¿ok? Miren cómo lo vamos a hacer. Esta es una pantalla del SPS. Vean que se van a ir a la pestaña de análisis o de analizar. Luego van a bajar hasta donde diga escala y luego van a pedir análisis de confiabilidad. Ahí están las flechitas, ¿ok? Ya que hayan llegado ahí, van a ver un cuadro de diálogo que aparece en el centro. El SPS les va a preguntar a ustedes, vale, yo ya te entendí, quieres que hagamos un análisis de confianza. Dime qué variables quieres. Vean que aquí tenemos un cuadro en blanco y un cuadro donde el SPS pone todas las variables que él ya reconoce, que ustedes transportaron pues del Excel. Ustedes van a meter en este cuadro o en esta caja solo las de tipo Likert. Repito, solo las preguntas, perdón, las afirmaciones estilo Likert son las que van a ir aquí. Vean que aquí tenemos una flechita al medio, un botón, donde vamos a poder trasladar, marcamos la frase como está marcada aquí en amarillo, le picamos a esta flecha del medio y voilà. Se va a venir a la cajita de este lado que dice ítems. Todos los que metamos aquí, el SPS va a asumir que nosotros queremos un análisis de eso, ¿va? Si nosotros fuéramos a los estadísticos, colegas, como siguiente paso, vean cómo aparece otro cuadro de diálogo que está aquí arriba, en su esquina superior izquierda. Nosotros no le vamos a picar absolutamente nada, ¿ok? En este primer paso no. Solo quiero que vean que hay un cuadro que luego vamos a utilizar. Por lo pronto no vamos a marcar absolutamente nada, le ponemos continuar, nos va a regresar al cuadro de diálogo donde ustedes ya llenaron todas las variables de tipo Likert. Las de sociodemográfico no, esas no van a ser validadas, solo vamos a validar las de estilo Likert, ¿va? Vean que aquí el recuadro inferior ya aparece el alfa por default. Así lo vamos a dejar. Les va a aparecer un botón aquí abajo que diga cómo continuar u OK. Ustedes lo pican y entonces va a salir un dato. Este cuadrito que les va a ofrecer el SPS es la magia total. Si ustedes logran que este dato sea 0.800 o más, quiere decir que su instrumento tiene un nivel de validez suficiente, un nivel de confianza matemática que pudiéramos entonces creer de alguna forma que nuestro instrumento está bien construido. ¿Ok?
está tan bien construido que los sujetos pudieron contestar de manera consistente a esos ítems o a esas afirmaciones. Por lo tanto, nosotros ya como que con esto pasamos la primera barrera. Tenemos un instrumento que alcanza .800 en su validación y ya solo nos queda ir comprobando otros elementos del instrumento. Vean entonces que aquí les muestro precisamente nuestro resultado de el instrumento que hicimos para los niños genio. Lo hicimos en el 2014. Y vean cómo a partir de 33 ítems que teníamos en el instrumento, pues parece ser que sí nos salió. Vean que marcó .843. Quiere decir que las personas respondieron consistentemente. Probablemente el constructo de las aptitudes sobresalientes en los niños sí existe. Es muy probable que los papás sí lo identifiquen. Y aparte que yo pude hacerles preguntas que por alguna razón, según la literatura, parece ser que todo eso sí está asociado con la aptitud sobresaliente de los niños. Entonces, vean que todo eso significa el ver el .843. ¿Va? Este es el primer análisis, colegas. Va a haber toda una serie de análisis mayores que vamos a hacer. Este es solo el principio. Así que echen el ojito, vayan consiguiendo su SPS. Vayan viendo cómo lo pueden obtener. Probablemente el demo sea una opción y si no, por ahí yo les voy a enviar probablemente algún anuncio por la Blackboard de donde pueda yo darles también otras orientaciones para que obtengan el programa, o bien incluso en la escuela debe haber, seguramente en alguno de nuestros laboratorios debe estar el SPS, así que eso me encargaré de estar informándoles a ustedes dónde pueden asistir para que puedan hacer sus análisis. Por lo pronto, muy importante que identifiquen que si tenemos este con .800, ya los demás análisis serán mucho más sencillos y serán básicamente confirmatorios o sobre todo como para describir el instrumento. Pero si ustedes no alcanzan esto, ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede hacer nada porque ustedes ya aplicaron la encuesta y ustedes ya hicieron los ítems. Y si se hicieron inapropiadamente, con poca lectura, con mucha intuición, pero con poco apoyo de la literatura, entonces ahí se va a notar. Se va a notar desde aquí que su instrumento es muy frágil. Por lo tanto, no tienen por qué tener confianza en un instrumento frágil, que hayan hecho simplemente creyendo que podían construir los ítems con su pura imaginación. ¿Ok? Recuerden que advertimos que en esta materia no íbamos a hacer eso que hacíamos en la prepa o en la secundaria. Este es un instrumento con mucha más seriedad y con más rigor. Así que, compañeros, espero que el día que hagamos los cálculos y lleguemos aquí, pues estemos como alcanzando el non plus ultra de esta materia y a partir de aquí ya todo será como mucho más sencillo, ya solamente cálculos, cálculos, cálculos y pasar a nuestro manual todos los elementos para que ustedes puedan, pues digamos, como ya trabajar a gusto y tranquilos, solamente terminando su manual y preparándonos para la escribida de las conclusiones, ¿va? Así que nos vemos pronto, colegas.